Bueno, continuamos con este ciclo de entrevistas. Hoy tenemos a nuestro invitado, a Juan Mitre, que es psicoanalista, es analista, miembro de la Escuela de la Orientación Lacaniana y también es enseñante de la Escuela de Formación en Psicoanálisis del Colegio de Psicólogos. Y bueno, hoy nos presenta Juan el analista y lo social. La verdad que es un libro muy interesante. A mi entender, Juan hace un aporte desde la clínica, por eso decía, es un libro práctico, pero es un libro que viene desde la práctica, desde la praxis, que lleva a un analista a hacer una extracción de saber y a poderla compartir. Así que bueno, bienvenido, Juan. Bueno, gracias, Walter. Es un gusto para mí estar acá conversando con vos y sobre todo también poder de alguna manera presentar el libro que acaba de salir y para mí es un honor estar acá. Bueno, empezabas el libro con a partir de la escritura sobre los interrogantes de los que partís, ¿no? Y no planteabas el psicoanálisis y la sociedad, sino el analista y lo social. Y lo social. Sí, bueno, un poco, a ver, es un juego que hago ahí, digamos, no hablar tanto del psicoanálisis y la sociedad, por otro lado, porque decir qué es la sociedad me parece que en un punto es imposible, porque no es que hay una sociedad, digamos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado no hablar tanto del psicoanálisis y la sociedad, sino del analista y lo social, en el sentido de que yo pienso que se trata sobre todo de introducir al psicoanalista en el campo social, digamos, ¿no? La presencia real del psicoanalista. Digamos, no, por lo menos es la dimensión que me interesa a mí trabajar. Por supuesto que también hay que ver cómo uno puede introducir el psicoanálisis y programas que incluyan al psicoanálisis, cómo el psicoanálisis está en las universidades, etcétera. Pero digamos, a mí lo que me interesaba era la dimensión de introducir al psicoanalista. Digamos, ¿no? Por ejemplo, en los hospitales donde yo me he formado de alguna forma y donde también practico el psicoanálisis, digamos, ¿no? Y tenemos toda una tradición en Argentina donde están los analistas trabajando, digamos, en las trincheras de los hospitales, digamos, ¿no? Entonces, a eso me refiero con introducir la presencia real del psicoanalista en lo social, digamos, ¿no? Es más bien una cuestión de retórica, ¿no? Un modo de argumentar algo, digamos, decir analista de lo social. Y también analista y lo social, me parece que ahí la I es importante, digamos, ¿no? Bien, sí, porque a mí me parece que la invitación que has hecho en el libro, que es poder salir del diván, ¿no? Y poder volver al diván, es decir, volver con una extracción de saber y no olvidarse desde dónde es la formación de los analistas. Bueno, ese es un punto fundamental también por lo que digo el analista y lo social, digamos, entendiendo que desde la perspectiva lacaniana un analista es producto de un psicoanálisis, es decir, que alguien se transforma en psicoanalista por analizarse, digamos, por una experiencia analítica se transforma en psicoanalista. Entonces, también esa es una de las razones por las que insisto con decir el analista y lo social. Entonces, digo, es decir, uno se forma, digamos, en un diván, por decirlo de alguna manera, y después el punto es cómo puede llevar algo de eso que se ha aprendido en la experiencia analítica singular, en esa soledad de la experiencia analítica, cómo algo de eso se puede llevar después al campo social, cómo se puede transmitir después algo de eso. Digamos, ¿no? Donde muchas veces no va a estar en juego un psicoanálisis puro, por decirlo en los términos de Freud, no va a estar en juego eso, pero sí me parece que hay una transmisión del psicoanálisis y un psicoanálisis aplicado a la terapéutica muchas veces como que es lo que se hace en los hospitales, digamos, ¿no? Pero, digamos, se parte, digamos, de la experiencia singular de un análisis, digamos, ¿no? Ese es el punto de partida y así se forma un analista, cosa que es diferente con otras profesiones, donde no se forma alguien, viste, un médico no se transforma en médico por un cirujano, no se hace cirujano por haberse operado, digamos, en cambio un analista se transforma en analista a partir de su propia experiencia de análisis, digamos, ¿no? Me parece que eso es algo siempre a remarcar, digamos. Después habrá usos distintos que se puedan hacer de ese objeto extraño y multifuncional, como dice Miren en algún lugar, que es el analista. Bien. Sí, lo que se puede ver en el libro que es muy interesante es la transmisión tuya de una tensión entre la práctica y los conceptos, ¿no? En el punto en donde
no todo está dicho y vos vas transitando algunos interrogantes que surgen de la práctica y vas poniendo en tensión, ¿no? Y preguntándote. Lo que se ve es un analista pudiendo transmitir el recorrido sobre los interrogantes que surgen desde la práctica clínica, desde la praxis. Bueno, también un analista de lo social también tiene que ver con mi recorrido, digamos, ¿no? No intenta el libro, digamos, ser un modelo de lo que tiene que ser un recorrido, ni nada por el estilo. En última instancia, también tiene algo de, si uno quiere, como de diario de formación, de lo que ha sido mi formación. Digamos, ¿no? En el hospital, yo entré en el 2004 al hospital como residente, después continué ahí siendo jefe de residentes, después hace ya 6 años que soy instructor de residentes. Bueno, o sea que también habla un poco de ese recorrido, y para mí la experiencia en el hospital, digamos, las preguntas que surgen a partir de esa clínica, de esa práctica, y de las dificultades también que implica sostener el psicoanálisis en el hospital. Digamos, entonces, está escrito desde ahí de alguna manera, es decir, desde el propio análisis, por supuesto, pero también desde esa práctica en el hospital, digamos, ¿no? Con esos obstáculos con los que uno se encuentra y tratando de deslindar ciertos prejuicios que muchas veces hay en torno al psicoanálisis en el hospital. Digamos, ¿no? ¿Sabes? También hay algo de discusión, digamos, ¿no? De discutir con ciertos prejuicios, con ciertas ideas, desde mi punto de vista, comunes que se arman en torno al psicoanálisis en el hospital, digamos, ¿no? O sea que, bueno, un poco es eso también, de alguna forma. Bien. Pero sí, perdón, pero sí, siempre he intentado escribir desde la práctica, digamos, ¿no? Desde la práctica y desde los obstáculos, digamos, ¿no? Esa ha sido la perspectiva, digamos, ¿no? Por eso también, recién lo charlábamos antes, vos me decías que se ubicaba en el libro, en la lectura, desde dónde hablo, y es cierto, digamos, siempre voy ubicando desde dónde hablo, digamos, ¿no? Para mí eso es importante, a mí siempre me interesa la gente que puede decir o que dice con claridad desde dónde está hablando, digamos, ¿no? Que puede incluir en lo que está diciendo el señalamiento, digamos, desde dónde está hablando. Entonces, yo eso todo el tiempo lo voy ubicando, digamos, ¿no? Desde qué lecturas, cuáles son las lecturas, o sea, que está situado eso, ese mapa de lecturas, que ha sido un recorrido de lecturas en un punto personal, como el recorrido de cualquiera en torno a las lecturas, digamos, eso, y también a partir de qué experiencias, digamos, ¿no? Sí, en este caso, Juan, me parece que hay algo que vos podés transmitir de tu propia singularidad y del recorrido que se ve plasmado en la lectura. Lectura que a mí me parece que es un libro en esto con mucha generosidad, que invitás, es un libro que no solo invita a la lectura en cada una digamos, de las diferentes cuestiones que vos proponés con respecto a la época, a la clínica, a la formación, sino que invitás también a hacer diferentes lecturas, ¿no? Me parece que eso es muy interesante del libro que has realizado, porque por eso decía un poco práctico, ¿no? Es un libro que viene de la praxis, pero por lo menos en mí causó ese efecto de pensar, bueno, estas diferentes lecturas, de poder llevar la lectura de este libro, que es muy llevadera y es muy interesante porque invitas a eso, a pensar ¿no? los diferentes dispositivos. No solo hablabas de los dispositivos de admisión, sino que hay algo que está del orden también de la invención y del recorrido, a pensar en un dispositivo de los desenlaces, Juan, planteás. Bueno, eso sí es algo para mí interesante, y es toda una apuesta, digamos, ¿no? Con esto de la lectura, sí, yo entiendo al analista sobre todo como un lector, digamos, ¿no? No solamente en su práctica clínica, sino también que puede leer, digamos, en las instituciones, en determinadas dinámicas, determinados puntos de impas, determinados sentidos comunes que se instalan, y que va a intentar conmover eso, va a ver cómo puede agujerear algo de eso, digamos, ¿no? Hay algo de la extimidad del analista que, desde mi punto de vista, tiene que ver con eso. Digamos, o sea que hay cierta distancia, digamos, tiene que estar adentro, pero también afuera, ambas cosas. No es solamente afuera, es decir, también estar adentro, digamos, ¿no?
Es un punto. O sea que sí, la idea del lector está todo el tiempo presente, por eso hay muchas referencias también literarias y también a Piglia, donde en Piglia uno puede encontrar, digamos, ¿no?, toda una teoría de lo que es un lector, de alguna forma, ¿no? Pero sí, el dispositivo de desenlaces es un dispositivo que es una apuesta sobre todo. Hace 2 años, un dispositivo que inventamos en el servicio hace 2 años y que yo estoy coordinando, que es para pensar las salidas. Es decir, cómo terminan los tratamientos psicoanalíticos de orientación psicoanalítica en el hospital. Pensar eso, digamos, ¿no? Es decir, yo había corroborado, digamos, no solo por mi pertenencia al servicio de salud mental del Hospital Belgrano, sino también porque yo he rotado por distintos lugares, siendo residente, y también por conocer, digamos, otros hospitales, que muchas veces hay dispositivos de entrada, es decir, se llama dispositivo de entrada o dispositivo de admisión, pero no hay un dispositivo de salida. Entonces, a partir de eso, bueno, surgió esta idea, que es una invención, de armar un dispositivo que se llame desenlaces para pensar las salidas, digamos, ¿no? Entonces, es un dispositivo donde nos juntamos una vez por mes, digamos, viene quien quiere, está abierto, no es un dispositivo el que es obligatorio entrar. Entonces, los practicantes que tienen alguna pregunta, alguna interrogante en torno a un final, a cómo finalizar un tratamiento, si es tiempo de finalizar o no, si es una interrupción, o quieren traer justamente un paciente que interrumpió y quieren pensar acerca de qué es lo que pasó ahí, traen ese caso y en ese dispositivo se conversa en torno a eso y se trata de ubicar, distinguir, a veces si se trata de realmente del final de un ciclo, digamos, ¿no? Si hubo un ciclo, digamos, que terminó, y a veces son ciclos breves, pero que tienen toda su dignidad, digamos, no, por supuesto no estamos hablando del fin de análisis, ¿se entiende? Sino de salidas de un tratamiento de orientación psicoanalítica en el hospital, digamos, ¿no? Eso es importante aclararlo, pero digamos, a veces se puede ubicar que se trató realmente de un fin de un ciclo, y otras veces se ubica que se trató de una interrupción. Puede ser por resistencia del paciente, de quien consulta, la clásica resistencia freudiana, pero también, por supuesto, las resistencias pueden estar del lado del analista como ubicado Lacan. O sea que también trabajamos sobre ese punto. Yo creo que ha producido un efecto interesante, digamos, en el servicio, ya la invención del dispositivo, ya que exista el dispositivo, produjo cierto efecto. Y yo ahí entiendo también esto del analista y lo social, que es, bueno, cómo se introduce, cómo se inventa un dispositivo, digamos, que esté pensado, digamos, desde la lógica del psicoanálisis. Por eso no estamos trabajando con que los tratamientos tengan X cantidad de tiempo, por ejemplo 6 meses, como en algún momento existió, o tanta cantidad de sesiones, sino señalamos que hay un tiempo. Pero ese tiempo se va a decidir, por supuesto, el tiempo de finalizarlo, se va a decidir a precup, a posteriori. Digamos, hay un tiempo y que estamos en un hospital. Eso es lo que señalamos de entrada. Hay un tiempo y estamos en el hospital. O sea que decir que se está en un hospital también es importante. Es decir bien dónde se está y de qué se trata. Digamos, ¿no? O sea que esa es la enunciación. Digamos. O sea que tiene más que ver con una enunciación, que obviamente que esa enunciación tiene que situar algo de que esto no va a ser eterno ni interminable, sino que se está en un hospital y en un hospital público. O sea que también hay otros que tienen que entrar. Porque se está atravesado por el discurso también de la salud pública, digamos, ¿no? O sea que uno no va a desconocer eso. Bien. Sí, ¿no? Hay que ver los efectos de esta tensión que vos decías entre la salud pública y el psicoanálisis, cómo llevar adelante esta división, si se quiere. Sí, evidentemente hay una tensión, y es una tensión ineliminable, digamos, ¿no? Y hay que reconocerla, digamos, me parece a mí. O sea que eso va a estar presente. Yo en alguno de los capítulos ubicaba algo donde yo decía que el analista en el hospital es una especie, digamos, de, entre comillas, de doble agente. Ajá. Digamos, ¿no? Por un lado es agente de la salud pública, digamos, ¿no? Y por otro lado es un agente del discurso analítico. Bueno, hay que llevar ese desdoblamiento y ver en qué momentos se puede introducir al analista. Y son momentos donde se lo puede introducir. Y otros momentos donde no, hay momentos donde es un agente de salud. Y yo la verdad que tampoco tengo ningún problema en reconocerme aparte como agente de salud. Digamos, ¿no? Me parece que... porque muchas veces desde el psicoanálisis es como si eso, lo importante es el psicoanalista. Está bien, por supuesto, pero también si uno está en un hospital va a estar sobre todo a condición de tener un título de psicólogo o de médico. Digamos, eso es lo que nos permite nuestra inscripción. O sea que en un punto uno va a estar ahí como agente de salud, que a su vez, si hay un analista, digamos, que eso tiene que ver con el propio análisis, digamos, si hay aparte un analista, bueno, verá de qué manera puede introducir el psicoanálisis, digamos, ¿no? Pero bueno, un poco el dispositivo de desenlaces intentó, digamos,
armar como ciertas coordenadas discursivas para que sea posible el acto analítico. Bien. Bueno, me parece que es interesante generar esos espacios, esos lugares en el cual se puede pensar esto que vos situabas, Juan, ¿no? Si es una interrupción, pensar qué efectos terapéuticos se pudieron dar, al menos sostener un interrogante y un espacio para pensar no solo las entradas, sino las salidas y qué pudo operar como un efecto o la intervención de un analista en cada caso, como para hacer una extracción de saber y poder, ¿no?, extraer algo de la clínica que se lleva adelante. Totalmente. Sí, yo por ahí te leería algo que yo escribí acá, digamos, que en realidad cito una fábula, digamos, que cita Piglia de Italo Calvino, o sea, que es una cita de una cita, digamos, ¿no? Pero que me parece interesante porque ubica algo en relación también a la cuestión del tiempo, digamos, ¿no? Y del sujeto y del tiempo en un tratamiento analítico, digamos, y eso me interesaba llevar un poco al hospital, que la fábula es la siguiente, dice: entre sus muchas virtudes, Chuang Tzu tenía la de ser diestro para el dibujo. El rey le pidió que dibujara un cangrejo. Chuang Tzu respondió que necesitaba 5 años y una casa con 12 servidores. Pasaron 5 años y el dibujo no estaba aún empezado. Necesito otros 5 años, dijo Chuang Tzu. Necesito otros 5 años, dijo. El rey se los concedió. Transcurrieron 10 años. Chuang Tzu tomó el pincel y en un instante, con un solo gesto, dibujó un cangrejo. El cangrejo más perfecto que jamás se hubiera visto. ¿No? Y ahí escribo, es una historia sobre el tiempo y la gracia, sobre lo instantáneo y la duración, donde nos preguntamos si la espera, que dura años, forma parte o no de la obra. Esta pregunta, que está en el corazón de esta historia, nos ayuda a reflexionar también sobre los tiempos siempre singulares de un tratamiento analítico. Tiempos imposibles de calcular y de prever, donde, como es sabido, algo puede surgir de pronto y donde los tiempos subjetivos escapan a lo contabilizable, al tiempo mercancía. Digamos, ¿no? O sea que me parece que este dispositivo intenta alojar eso, que esos tiempos nunca se pueden calcular de antemano. Sí, no, es muy interesante la cita que puedes transmitir, porque hay muchas cuestiones para pensar, ¿no? Primero el inconsciente, la atemporalidad y cómo a veces una intervención de un analista produce un efecto a modo de interpretación, en el cual va a modificar las relaciones tal vez del sujeto con la realidad, o puede significar y va a abrochar otro significado a eso que venía siendo de una manera y pasa a ser de otra. Sí. ¿No? Me parece que es muy interesante esto que planteás, sobre todo esto que venís comentando, Juan, de los tiempos. De los tiempos. Sí, y lo interesante es también, digamos, que hay algo que escapa al tiempo mercancía, digamos, ¿no? Que eso, por supuesto, que en el ámbito público también está presente. Digamos, ¿no? De cómo cierta lógica mercantilizable, ¿no?, del tiempo como mercancía es algo que en una sociedad, por supuesto, capitalista, digamos, está presente todo el tiempo. Pero hay algo de eso, me parece, que escapa. Digamos, ¿no? Entonces eso me pareció un punto interesante. Digamos, ¿no? En cuánto tiempo, digamos, Piglia dice, bueno, que desde una perspectiva marxista es imposible medir el tiempo de trabajo necesario para una obra de arte. ¿Cómo poder medir eso? Bueno, me parece que para el psicoanálisis también es imposible terminar de medir el tiempo necesario para que se produzca un psicoanalista, por ejemplo, pero también el tiempo necesario para que haya un efecto sujeto. Claro. Hay un punto ahí que yo entiendo, por lo menos es un punto, vamos a decir que es anticapitalista. Bien, si vos ponías una cita de Lacan en relación a no perder el horizonte de la época, y trabajás también la época en el libro y situando algunas cuestiones que trajo como obstáculo y también como oportunidad, la hipermodernidad, ¿no? Sí, ahí hay digamos, el libro, viste, que está ordenado en distintos apartados, digamos, ¿no? Uno es lo social, otro es la clínica, donde hay artículos clínicos específicamente sobre el trauma, el duelo y la urgencia. Después está todo lo de desenlaces, y después hay un apartado ligado a la época y otro a la formación y otro más en torno a lo femenino. Pero en torno a la época
Sí, ahí hay una frase de Miller que para mí es de mucha orientación, que él dice que hay nuevos síntomas, hay nuevos fantasmas, pero no hay nueva pulsión. Digamos, ¿no? Me parece que es interesante porque nos permite ubicar qué es lo que varía con la época y qué es aquello que no varía, ¿no? Yo tengo la idea que más bien hay que poder ubicar bien qué es lo que no varía para después empezar a ubicar las variantes, ¿no? Porque no creo que, no estoy de acuerdo con la perspectiva de que es lo mismo con otra forma. Yo creo que hay una mutación. Estamos en una época donde realmente hay una mutación, pero por otro lado tampoco es que es todo totalmente nuevo, porque uno sigue leyendo cuestiones clásicas y siguen funcionando perfectamente. Digamos, ¿no? De hecho, hasta por ejemplo uno lee a Shakespeare y es completamente actual también. Digamos, ¿no? O sea que, y Freud es totalmente actual, y Lacan, por supuesto. Digamos, ¿no? Pero digo, ubicar la dimensión de cuál es la invariante estructural, digamos, ¿no? Las invariantes estructurales, que es aquello que no varía. Me parece tener claro aquello que no varía nos permite también empezar a ubicar aquellas cuestiones que sí varían. Digamos, ¿no? Ese sería como el punto desde donde leo la época. Digamos, ¿no? Y ahí abordo distintas cuestiones, como la cuestión de la hiperconexión, o la relación de los niños y adolescentes, vamos a decir todos, a los gadgets, digamos, ¿no? Como esos aparatos que atrapan y capturan ojos, digamos, ¿no? Bueno, y de qué manera, qué se puede hacer con eso, digamos, ¿no? ¿No? Sin tener una perspectiva nostálgica, que me parece que nunca sirve, digamos, ¿no? Creo que el analista no tiene que ser, ¿viste? ni conservador, ni tampoco progresista. Pero menos conservador. Bueno, me parece que será que vos acá lo ponés, ¿no? Ubicarse en los desafíos de la época y transmitís también el entusiasmo, ¿no? De este entusiasmo que vos decís que se va a desprender de un análisis, ¿no? Que está ligado a un saber sobre lo imposible. Totalmente. Bueno, es cierto, digamos, ¿no? Cosa que es algo muy extraño, digamos, ¿no? Porque en el psicoanálisis uno lo que ubica sobre todo es un punto de imposibilidad, digamos, ¿no? Y cómo ese punto de imposibilidad produce un entusiasmo, ¿no? Digo, es algo extraño, ¿no? Vamos a decirlo. Claro. Pero es cierto que lo que hace un analista, me parece, cuando va al campo social, es ubicar esos puntos de imposible, ¿no? Que muchas veces ubicar un imposible trae un alivio, digamos, ¿no? Porque es eso donde se pasa ese pasaje, cómo ayudar a que se produzca ese pasaje de la impotencia a la imposibilidad, digamos, ¿no? Bien. Lo que no implica tampoco resignarse, ¿no? Y dejar de intentar a veces producir ciertas modificaciones que muchas veces son posibles y darle lugar a aquellos inventos que se pueden hacer para que la vida sea un poco más digna, digamos, ¿no? En la ciudad, en los barrios, para alguien, digo, ¿no? Tampoco es que... Bueno, Juan, excelente libro, la verdad que El analista y lo social, con una transmisión que es de una lectura, Juan, que proponés, que permite, que causa a querer seguir leyendo. Así es que la verdad que te agradezco mucho que hayas venido y bueno, y que nos des la posibilidad de poder leer y a través de esta lectura poder hacer también. Me parece que es un libro que permite eso, Juan, que es poder hacer diferentes lecturas sobre las escenas y los escenarios posibles de un analista en los diferentes lugares, en las diferentes instituciones a donde lleva su práctica adelante. Así es que bueno, recomendable y una lectura muy interesante, con también una invención que nos hace el autor sobre el dispositivo de desenlaces y un recorrido que nos lleva a pensar la práctica analítica y la posición de un analista en los diferentes lugares. El analista y lo social, de Juan Mitre. Continuamos próximamente con el ciclo de entrevistas. Gracias por venir, Juan. Bueno, gracias, Walter, te agradezco, y me parece que también este espacio que vos tenés acá, difundiendo el psicoanálisis, me parece que también tiene que ver de alguna forma con el analista y lo social, podemos decir, ¿no? Así es. Bueno, gracias por venir, Juan. Gracias a vos.